Buenos días, estimados participantes. Agradecerles su asistencia a la presente charla que vamos a brindar. Como ustedes saben, esta asistencia está dirigida justamente a todas las UGELs a nivel nacional y por ende muchísimas gracias nuevamente por estar presentes. Bueno, darles los buenos días y también extenderles el saludo de nuestra directora de gestión escolar, que es la doctora María Soledad Gargorri Gottfried, y también como de nuestra coordinadora de articulación con instituciones educativas privadas, que es la doctora Fiorella Marto Soto. A continuación, vamos a brindarles los acuerdos de convivencia que tenemos que tener internamente en esta sesión, a efectos de que no haya ninguna complicación posterior. Así que, por favor, les pido atención a lo mencionado. En principio, todos vamos a tener los micrófonos apagados, a excepción de los expositores. Y también respecto a las preguntas que puedan tener en el transcurso de la sesión, estas deben estar consignadas en el chat, para lo cual ustedes tienen que prenombrarse y indicar además la UGEL o DRE a la que pertenecen para que nosotros podamos contestarlas. ¿Ok? Asimismo, les pedimos por favor que en el chat está alojado un enlace de asistencia, el cual justamente nos va a ayudar a identificarlos mucho más rápido. Y ya en la culminación de la charla también se va a colgar una encuesta de satisfacción en la cual se va a compartir la PPT en la cual se va a desarrollar la sesión de hoy. ¿Ok? Entonces, teniendo y considerando eh, los acuerdos que estamos tomando inicialmente para iniciar la presente sesión, les pido por favor mucha atención a lo que van a mencionar nuestros expositores, ya que como la sesión pasada, vamos a tener al finalizar un pequeño cuestionario de 5 preguntas, en los cuales justamente nos va a ayudar en eh, medir la atención que ustedes han tenido respecto a a la información que les vamos a proporcionar. Estas preguntas son preguntas fáciles, no, son preguntas para marcar, así que por favor les pido la atención para que podamos contestar correctamente dicho cuestionario. Entonces, sin más que indicarles, voy a hacerle el paso a nuestra compañera Gabriela Tejada, quien va a empezar con la exposición. Y también agradeceré a Lucía, gracias, la presentación de la PPT. Ok, Gaby, te cedo el micrófono para que inicies con la sesión. Bien, muchas gracias, Marilyn. Bueno, muy buenos días con todos. Como ya lo indicó Marilyn, mi nombre es Gabriela Tejada, monitora legal de la DIGE. El día de hoy se les va a brindar la asistencia técnica referida a informalidad en la prestación del servicio educativo de gestión privada. Siguiente. Bien, el objetivo de esta asistencia técnica es fortalecer las capacidades de los servidores de la UGEL y DRE en relación a las acciones para realizar la detección ante los casos de informalidad en el servicio educativo de gestión privada. Siguiente. Bien, ahora les voy a presentar la temática que vamos a abordar durante el transcurso de la asistencia técnica. Como primer punto, tenemos el marco normativo. En segundo lugar, tenemos las competencias de las DRECRE y UGEL. Tercer punto, tenemos la informalidad. Como cuarto tema, tendríamos el desarrollo de las acciones de supervisión a cargo de la UGEL. Como quinto tema, tenemos la aplicación en un caso en concreto. Para ello, es muy necesario que ustedes estén muy atentos a toda la actividad que nosotros vamos a desarrollar, porque todo lo manifestado en esta asistencia técnica se va a aplicar en este caso. Y por último, tenemos la dinámica de retroalimentación. Como lo indicó Marilyn en un inicio, es un pequeño quiz, el cual va a contener preguntas referidas justamente al tema que hemos abordado el día de hoy. Bien, conociendo nuestra temática, procedemos ahora a iniciar con el primer tema, marco normativo. Siguiente. El tema, marco normativo. Gracias. Nosotros
para el tema de la informalidad y en general, contamos con diferentes marcos normativos. Y esta vez nosotros les vamos a diferenciar estos marcos normativos desde un aspecto general y un aspecto específico. Entonces, de manera general, ¿qué normativa tenemos? Y sé muy bien que todos ya está en su mente, ¿no? Y es la ley número 28044, que es la Ley General de Educación. Y también tenemos su reglamento, el cual ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo número 011-2012-ED. Pero este también ha sido modificado en el año 2021 a través del Decreto Supremo número 007-2021-MINER. Entonces, estas dos normas son nuestro marco general. Ahora, como ustedes bien saben, este tema es sobre informalidad en el servicio educativo de gestión privada, para lo cual es necesario también explicarles que nosotros, de manera específica, en regulación a instituciones educativas privadas, tenemos la ley número 26549, que es la ley de los centros educativos privados. Y en el año 2020 tuvo una modificación a través del decreto de urgencia número 002-2020. Y de la misma manera que la ley General de Educación también tiene su reglamento, el cual ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 005-2021-MINER. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos normativas, una normativa desde el aspecto general y de manera específica. Bien, ahora sí, siguiente diapositiva. El siguiente tema van a ser las competencias de las DREC y UGEL, considerando el marco normativo que nosotros les acabamos de mencionar. Siguiente. Competencias de las DRE y UGEL. Competencias de las DRE propiamente. La ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, en su artículo 76 nos indica que la DRE tiene que asegurar los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las UGEL que forman parte de su jurisdicción. Bien, asimismo, el reglamento de la Ley General de Educación, en su artículo 147, nos menciona que también tienen que orientar y supervisar el acompañamiento y monitoreo que efectúan las UGEL en las instituciones educativas de educación básica. Y siguiente competencia tendríamos la de supervisar y evaluar la gestión de las UGEL a su cargo para la mejora continua de sus procesos y servicios. ¿Dónde se encuentran estas dos últimas competencias? Pues en el reglamento de la Ley General de Educación, en el artículo 147. Siguiente. Bien, ahora ya que hemos conocido las competencias de las DRE, vamos a mencionarles las competencias de la UGEL. Es así que en el reglamento de la Ley General de Educación, en su artículo 142, nos indica que las UGELes son competentes para supervisar y evaluar la gestión de las instituciones educativas de educación básica. Entonces, ya prácticamente aquí nos indica que la UGEL son las competentes para poder realizar esta actividad de supervisión. Sigamos. Asimismo, en la Ley 26549, que es la Ley de los Centros Educativos Privados, en su artículo 13, ya de manera específica, porque lo indicamos, son nuestras normas específicas, ¿qué nos indica? Nos indica que las UGEL supervisan los servicios educativos de educación básica de gestión privada. ¿A fin de qué? A fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias correspondientes, ¿no? A través de procedimientos que establece el reglamento de instituciones educativas privadas. Bien, asimismo también tiene la siguiente competencia, y es la de supervisar a las personas naturales o jurídicas que, sin contar con la autorización correspondiente emitida por el sector de educación, prestan servicios. Entonces, aquí quiero hacer una distinción. Estas dos competencias que les hemos enfatizado claramente parecieran que fueran iguales, pero no lo son, porque uno te indica, UGEL, tú eres encargado de supervisar a instituciones educativas privadas, pero por otro lado también te indica, UGEL, tú también tienes la competencia para supervisar a establecimientos, perdón, a las personas naturales y jurídicas que prestan un servicio educativo sin contar con una autorización de funcionamiento. Entonces, pareciera que fuera igual, pero no lo es. Son situaciones muy distintas que en el transcurso de esta asistencia técnica lo vamos a desarrollar. Bien, estos dos temas, estas dos competencias, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos, como le dije, en la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados.
Bien, siguiente tema. Siguiente diapositiva es el tema sobre la informalidad. Para ello, previamente les vamos a Él reproducir es un Ricardo. video. Adelante, Lucía, con el video. Él es Ricardo, mi hijo, y se levanta temprano para bajar el cerro y llegar a su colegio. Cuando sea grande, aspira a ingresar a una buena universidad. Pese a ganar poco en nuestro puesto de mercado, mi esposo y yo siempre hemos buscado lo mejor para nuestro hijo. Decidimos hacer un esfuerzo y cambiarlo de colegio particular. Cuando le pedimos los certificados al director, se negó a entregárnoslos. El colegio era informal y no podía otorgar ningún documento. Para prevenir y enfrentar este tipo de casos, infórmate y reporta en identicole.pe. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Él es Ricardo, mi hijo, y se le... Bien, bueno, luego de poder visualizar este video y antes de pasar a la siguiente lámina, estoy seguro que muchos de ustedes se hacen la pregunta, ¿no? ¿Y qué es informalidad? ¿Qué debemos entender por informalidad? Siguiente diapositiva. La, in- Ujú. Bien, la informalidad debe de entenderse como aquella actividad que realizan las personas naturales o jurídicas que sin contar con una autorización del sector educación prestan servicios educativos. Entonces, esa denominación es la que nosotros debemos de considerar para poder detectar y poder identificar la informalidad propiamente dentro del ámbito de sus propias UGELs o DRE. Siguiente. Entonces, como yo les indicaba, bien, como yo les indicaba, eh, ya en las competencias de la UGEL, ¿no? Indicamos que la UGEL es competente para supervisar a instituciones educativas privadas, pero también es competente para supervisar a personas naturales y o jurídicas que sin contar con una autorización por parte del sector de educación, que es la de autorización, pues brindan un servicio educativo, ¿no? Entonces, aquí en este punto les voy a indicar que estas competencias que tiene el UGEL también se enmarca en estos dos tipos de informalidad que se presenta en nuestra realidad, ¿no? Y son, uno, el establecimiento informal y segundo, aquella institución educativa privada que cuenta con algún grado de informalidad. Entonces, empecemos a desarrollar el primer punto, que es establecimiento informal. El establecimiento informal debe entenderse como aquella persona natural o jurídica que sin contar con una autorización de funcionamiento emitido por el sector educación, pues presta el servicio educativo. Ahora, en el caso de una institución educativa privada con algún grado de informalidad, debe de entenderse aquella institución educativa privada que sí cuenta con una autorización de creación por parte del sector de educación, es decir, que ya conteniendo esta resolución, pues tiene la denominación propiamente de institución educativa privada, ¿no? Sin embargo, esta institución educativa privada, pues no presta servicios en un local, presta servicios en un local no autorizado o presta servicios no autorizados, ¿no? Entonces, aquí prácticamente estamos ya conociendo los tipos de informalidad que se está presentando y cada uno de los tipos también está arraigado a la competencia que tiene la propia UGEL para poder realizar esta actividad de supervisión. Bien, ahora en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a dar algunos casos que nos van a hacer aterrizar estos tipos de informalidad. El siguiente caso es, una madre de familia acude a la UGEL ya que sus hijos han sido agredidos en el colegio, ¿no? Y le recomiendan personas que debería de presentar su denuncia ante el portal CICB. Ustedes saben que el portal CICB se puede realizar la denuncia de manera virtual a través de su plataforma de manera directa o también puede ser realizado a nivel de la UGEL. Entonces, esta es una madre de familia que acude a la UGEL para presentar o reportar su denuncia, pero lastimosamente no se puede realizar este registro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es una institución no autorizada. ¿Por qué? Porque este es un establecimiento informal, es decir, que es una persona natural jurídica que está prestando un servicio educativo, pero que la UGEL o la DRE en su momento, pues no le ha emitido una resolución de autorización reconociendo justamente, ¿no?, la creación de esta institución educativa. Entonces, este ejemplo claramente nos indica que estamos ante un establecimiento informal. Siguiente. Ahora,
vamos a conocer, ¿no? Un caso que está relacionada a una institución educativa privada con algún grado de informalidad. En el presente caso tenemos una resolución directorial que ustedes pueden verlo en el lado derecho, en donde indica, ¿no? Se resuelve la creación y funcionamiento del Centro de Educación Inicial de Gestión Privada, Las Ovejitas Negras, ubicada en Girón Gente Verdadera, número 437, Distrito La Libertad. Sin embargo, la UGEL, a través de una visita inopinada, ¿no?, a esta institución educativa, va a la dirección que le habría ofrecido la institución educativa en esos diversos documentos que cumplen las instituciones educativas con remitir, ¿no? Y ahí observa que la institución educativa ha consignado una dirección. Y cuando la UGEL va a esa dirección, se dan cuenta que la institución educativa privada, Ovejitas Negras, pues presta servicios educativos de nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no?, en la dirección ubicada en Girón Engaño, número 666, Distrito La Indignación. Entonces, aquí estaríamos presente ante un caso de informalidad de una institución educativa privada, porque cuenta con una resolución de autorización, pero con un grado de informalidad. Aquí en este ejemplo, y es muy importante resaltarlo, observamos dos temas, ¿no?, dos puntos muy importantes. Uno, que la institución educativa privada ha sido autorizada para brindar el servicio en el nivel inicial. Sin embargo, cuando va a la UGEL constata que adicionalmente del nivel inicial presta el servicio en primaria y secundaria. Primer punto de informalidad. Segundo, en la resolución de autorización observaron que la dirección donde tenía que prestar el servicio educativo era en Girón Gente Verdadera, número 437. Pero ahora está brindando el servicio educativo en Girón Engaño 666, Distrito de la Indignación. Es decir, que esta institución educativa privada, porque tiene y cuenta con una resolución de autorización de creación, adicionalmente a prestar servicios educativos que no le corresponden en el nivel primaria y secundaria, también se habría trasladado del local, ¿no?, sin contar con la autorización por parte de la autoridad competente, ¿no? Entonces, este caso nos permite identificar cuando estamos ante una institución educativa privada con algún grado de informalidad. Siguiente. Ahora, ¿qué trae consigo? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué trae consigo la informalidad? Si la UGEL permite que se esté dando la informalidad dentro de su jurisdicción, estaría afectando gravemente la integridad del estudiante, la vida, salud y seguridad. Y no solamente a nivel de la persona, a nivel físico, sino también en su afectación a la trayectoria educativa. Ahora, en el lado derecho, ustedes pueden ver una imagen que es una captura de un informe periodístico en el cual el título nos indica, ¿no? Escalera no tenía baranda de seguridad. Estudiante de 12 años cae desde el tercer piso del colegio. ¿Qué sucede? Esta institución educativa estaba autorizada para brindar el servicio en un lugar determinado, ¿no? Sin embargo, esta institución, como ha crecido su población estudiantil, decide tener más locales, pero estos locales no contaban con la autorización de funcionamiento. Ahora, al no contar con la autorización de funcionamiento, no solamente a nivel del sector de educación, sino también a nivel ya de los ámbitos de la municipalidad, estos locales pues no cumplían las medidas de seguridad correspondientes y dentro de ellas estaba que las escaleras no tenían baranda. ¿Qué provocó? Provocó que un alumno, ¿no?, se cayera de las escaleras y pues fue afectado, ¿no?, en su salud. Entonces, este caso que se ha suscitado hace años, pues claramente refleja estos tipos de informalidad que aún se permiten, ¿no?, que se estén dando, y lo cual va a generar, ¿qué?, afectación a estudiantes y también a la trayectoria educativa. Entonces, para evitar ello, es muy necesario que las UGELs y DRE puedan empezar a aplicar las acciones de supervisión y puedan detectar la informalidad a fin de no generar más perjuicios a los estudiantes y usuarios educativos. Bien, ahora doy el pase al especialista legal Marco Antonio Obregón para que continúe con la asistencia técnica. Sí, gracias, Gaby. Eh, por favor, recordarles que en el chat está anclada la asistencia eh, de la charla, por lo cual es importante que ustedes puedan registrarse a efectos de poder
tener los nombres y sus correitos para cualquier tipo de charla que se pueda realizar posteriormente y así poder invitarlos a participar. ¿Ok? Les agradezco, por favor. Estamos en 45 registrados de 147 que estamos conectados. Bueno, entonces pasamos con Marco para continuar con el tema del desarrollo de la actividad de supervisión a cargo del UGEL. Gracias por el pase, Mari, muy amable. Bueno, siguiendo con la exposición de la presente asistencia técnica, el cuarto tema o temática es referente al desarrollo de la actividad de supervisión a cargo del UGEL. Como bien lo señalara Gabriela Tejada, se presentan diversas casuísticas de informalidad y en las cuales se presta un servicio que no se cuenta con la autorización debida, ¿no? Entonces, frente a dichos comportamientos, frente a dichos actos, la administración pública, concretamente a través de la UGEL y también de la DRED, puede desarrollar determinadas actividades a efectos pues, de combatir la informalidad. Siguiente, por favor. Pues bien, es importante tener en cuenta de que la UGEL es la autoridad competente de realizar acciones de supervisión. Entonces debemos tener en cuenta cuál es precisamente el desarrollo de la actividad de supervisión. En primer lugar, el supervisor, ya sea por orden superior, petición motivada o denuncia, o también por iniciativa propia, va a ejecutar las diligencias de supervisión, en este caso a establecimientos informales o a aquellas instituciones educativas privadas con algún grado de informalidad. Entonces, el supervisor, dado la competencia que se le atribuye en la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, y también la ley general de educación, así como el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica, va a realizar o ejecutar las diligencias de supervisión en estos casos o casuísticas de informalidad, ¿no? Entonces, ejecuta las diligencias de supervisión, posteriormente elabora su informe de supervisión, en el cual va a consignar o detallar todo lo que haya advertido, adjuntando naturalmente las evidencias que haya recabado respecto de estos casos de informalidad. Dicho informe de supervisión lo va a presentar ante la autoridad supervisora, ¿no?, a efectos de advertir, apreciar si existen o no indicios de infracción administrativa. Si es que existieran indicios de infracción administrativa, ¿no?, en estos casos de informalidad, lo que va a realizar la autoridad supervisora es recomendar el inicio de procedimiento administrativo sancionador, y dicho expediente lo va a derivar a la autoridad instructora a fin de que evalúe y decida el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, la autoridad supervisora, en el caso de que advierta de que no exista indicios de infracción, va a revisar el informe de supervisión, y si es que no hubiera indicios de infracción administrativa o se haya subsanado la infracción administrativa, entonces va a archivar la supervisión, con lo cual se concluirían las actividades de supervisión. Entonces, de esta filmina, lo fundamental es tener en cuenta de que la UGEL cuenta con la competencia de realizar acciones de supervisión a aquellos establecimientos informales y también a aquellas instituciones educativas privadas con algún grado de informalidad. Y no solamente la competencia del UGEL se centra en realizar acciones de supervisión, sino que incluso, de ser el caso, se podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra dicho establecimiento informal o contra aquella institución educativa privada con algún grado de informalidad. Entonces, debemos tener ello en consideración a efectos de que si se presentara algunos casos de informalidad, sepa la UGEL cómo intervenir. Siguiente, por favor. Gracias. En ese sentido, debemos tener en cuenta de que la UGEL, en estos contextos de informalidad,
puede no solamente realizar acciones de supervisión, sino también puede imponer o aplicar medidas correctivas que precisamente contribuyan a que no estemos ante contextos de informalidad. En ese sentido, cabe señalar qué se entiende o debe entender por una medida correctiva. Las medidas correctivas están destinadas a restablecer las cosas o situaciones alteradas por una conducta antijurídica a su estado anterior. Entonces, en buena cuenta, con la aplicación o imposición de una medida correctiva, en estos casos o contextos de informalidad, lo que se va a buscar es precisamente de que dicha comportamiento que implique una acción de informalidad desaparezca, ya no exista en virtud precisamente de la imposición o aplicación de una medida correctiva. Por eso se señala de que las medidas correctivas buscan restablecer las cosas o situaciones alteradas por una conducta antijurídica, como es precisamente un comportamiento considerado como informal. Entonces, las medidas correctivas debemos tener en cuenta que se emiten dentro o fuera de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir de que, y conforme también lo regula el reglamento de privadas, de que existen dos autoridades competentes para imponer o aplicar una medida correctiva, incluso una o más medidas correctivas. En primer lugar, tenemos que en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, la autoridad competente para aplicar una medida correctiva es la autoridad decisora. En el caso de infracciones leves, la autoridad decisora es el director del UGEL. En el caso de infracciones graves o muy graves, la autoridad decisora es el director de la DRE o de la AGRE. Entonces, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador que se pueda iniciar a un establecimiento informal o a una institución educativa privada con algún grado de informalidad, la autoridad decisora le puede imponer o aplicar una medida correctiva. ¿Quién es la autoridad decisora? En el caso de infracciones leves, el director del UGEL. En el caso de infracciones graves, el director de la DRE o de la AGRE. ¿Qué se entiende por la autoridad decisora? Es precisamente la autoridad que se encarga de resolver el procedimiento administrativo sancionador en primera instancia, es decir, emitir el pronunciamiento final, ya sea sancionando o archivando el procedimiento administrativo sancionador. Pero esta autoridad es la que, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, tiene la competencia de aplicar o imponer medidas correctivas. Pero como también comentara, no solamente se puede aplicar una medida correctiva dentro de un procedimiento administrativo sancionador, sino también fuera de ella. Es decir, fuera de un PAS, fuera de un procedimiento administrativo sancionador, como se produce, por ejemplo, en un contexto de la realización de acciones de supervisión, la autoridad supervisora también tiene la competencia de imponer o de aplicar medidas correctivas. ¿Y quién es la autoridad supervisora? Es el titular del órgano del UGEL sobre el que recae la función supervisora. Acá quiero hacer una precisión de que no confundamos autoridad supervisora con director del UGEL, sino que la autoridad supervisora, como se precisa en la diapositiva, es el titular del órgano del UGEL sobre el que recae la función supervisora. Entonces, como podemos advertir, existen dos autoridades que tienen la competencia, tienen la atribución de imponer o aplicar medidas correctivas. Una de ellas es dentro del PAS, a través de la autoridad decisora, y otra de ellas es en la supervisión, a través de la autoridad supervisora. Entonces, no es necesario que esperemos que se inicie un PAS o estar dentro de un procedimiento administrativo sancionador para que se impongan o apliquen las medidas correctivas que correspondan en un caso concreto, sino que la misma autoridad supervisora, dentro de un contexto o un marco de una acción de supervisión, puede imponer o aplicar una medida correctiva. Eso es lo que debemos tener en consideración y en cuenta ante estos casos de informalidad a efectos de combatirlas. Siguiente, por favor.
Muy bien, ahora debemos tener en cuenta cuáles son los tipos de medidas correctivas. Los tipos de medidas correctivas se encuentran regulados en el artículo 92 del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica, el cual, como indicara Gabriela Tejada en su exposición, se ha aprobado a través del Decreto Supremo número 005-2021-Minedu. Entonces, el marco normativo el artículo exacto donde se encuentra contemplado los tipos de medidas correctivas se ubica en este artículo 92 del reglamento de privadas. ¿Y cuáles son? Son, por ejemplo, detener inmediatamente o suspender la oferta, procesos de admisión o matrícula y prestación del servicio de educación básica. Por ejemplo, ello se podría aplicar ante un establecimiento informal, ¿no? A efectos de precisamente de que suspenda inmediatamente o detenga inmediatamente la oferta, los procesos de admisión o matrícula que estuviera dando a los usuarios del servicio educativo pese a no contar con la autorización correspondiente, ¿no? Otro tipo de medida correctiva es, por ejemplo, cerrar inmediatamente el establecimiento a cargo de la persona natural o jurídica que ofrece o presta servicios educativos sin contar con autorización de funcionamiento del sector educación. Entonces, otra medida correctiva que se podría tomar en consideración en un contexto de informalidad educativa es precisamente cerrar el establecimiento a cargo de la persona natural o jurídica que ofrece o presta servicios educativos sin que cuente con la autorización de funcionamiento del sector educación. Es una medida correctiva que se debe tomar en consideración en estos casos o contextos de informalidad. Un tercer tipo de medida correctiva es el de informar a los usuarios del servicio educativo en el plazo y forma que la autoridad competente disponga sobre las medidas adoptadas para revertir los efectos negativos causados, así como realizar acciones dirigidas a la reubicación de los estudiantes para garantizar la continuidad de su trayectoria educativa. Esta medida correctiva es fundamental precisamente en casos de informalidad, ¿no? En los cuales muchas veces los padres de familia no saben o no conocen de que sus hijos están recibiendo clases en una institución educativa o en un establecimiento educativo que no cuenta con la autorización correspondiente. Entonces, en ese sentido, resulta vital de que se realicen las acciones conducentes a la reubicación de los estudiantes a efectos de garantizar precisamente su continuidad o la continuidad de su trayectoria educativa. Otro tipo de medida correctiva es el de brindar las facilidades para el traslado de los estudiantes a otra institución educativa. Siguiente, por favor. Pues bien, el reglamento de privadas, precisamente en el artículo 92, señala o establece como tipo de medida correctiva el dejar de exigir pagos adicionales a la cuota de ingreso, la cuota de matrícula y las pensiones de enseñanza, o devolver los pagos efectuados por conceptos adicionales a la cuota de ingreso, cuota de matrícula y las pensiones de enseñanza. Tengamos en consideración que esta es la tipología o los tipos de medidas correctivas establecidas o contempladas en el reglamento de privadas y que no solamente aplican en contextos de informalidad, sino también en otras situaciones. Luego, otro tipo de medidas correctivas es el de dejar de cobrar por conceptos de cuota de matrícula un importe mayor al monto de una pensión mensual de enseñanza, devolver por concepto de cuota de matrícula el importe que excede al monto de una pensión mensual de enseñanza, dejar de exigir el abono de una o más pensiones adelantadas. Siguiente, por favor. Otro tipo de medida correctiva es el de devolver el pago de pensiones adelantadas. Devolver también la cuota de ingreso en función a la fórmula establecida en el anexo 3 del reglamento de privadas. Dejar de condicionar el proceso de matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad al pago de conceptos relacionados a asegurar condiciones de accesibilidad y adaptabilidad en la institución educativa privada. Otra medida correctiva es el de dejar de condicionar el acceso o permanencia de los estudiantes por motivos de raza,
etnia, sexo, idioma, filiación política, discapacidad, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, condición de salud o de cualquier otra índole. Otro tipo de medida correctiva es la referente a dejar de condicionar la atención de reclamos, asistencia y o evaluación del estudiante precisamente al pago de pensiones adeudadas. Siguiente, por favor. Uno de los últimos tipos de medidas correctivas prescritas en el artículo 92 del reglamento de privadas es el de ordenar la entrega de certificados de estudios cuando se advierta incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la ley y en el reglamento de privadas. Luego, otra medida correctiva que se podría aplicar en general es el de cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias exigibles a las instituciones educativas privadas. Finalmente, tenemos el último tipo de medida correctiva que se refiere a que se pueda aplicar una medida correctiva teniendo en consideración la naturaleza de la actividad y los criterios de razonabilidad exijan, siempre que estén ligadas a una posible conducta infractora prevista en el anexo 1 del presente reglamento. Entonces, si fuera el caso, ¿no? De que los anteriores tipos de medidas correctivas no calcen exactamente al caso concreto, ¿no? Entonces podemos tener en consideración este literal R, ¿no? En el cual se establece como tipo de medida correctiva otras que la naturaleza de la actividad y los criterios de razonabilidad exijan, en la medida de que estén ligadas a una posible conducta infractora prevista en el anexo 1 del presente reglamento. Y el anexo 1 del reglamento es precisamente la tabla de infracciones y sanciones, justamente en las cuales se establecen, como su propio nombre lo indica, aquellas infracciones, o se tipifican las infracciones y se precisa su consecuencia jurídica, que es la sanción. Entonces, de acuerdo al caso concreto, se pueden aplicar diferentes tipos de medidas correctivas teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y también criterios de razonabilidad, de ponderación o de proporcionalidad, ¿no? Entonces, son variadas las medidas correctivas que se pueden aplicar tanto en casos de formalidad como de informalidad, ¿no? Y en los casos de informalidad son varios los tipos de medidas que se pueden aplicar y siempre teniendo en consideración el caso concreto y lo que resulte más beneficioso para los estudiantes. Ahora bien, debemos tener en cuenta de que la autoridad supervisora debe de imponer las medidas correctivas necesarias dentro del plazo máximo de 48 horas desde realizada la supervisión al establecimiento que no cuenta con autorización de funcionamiento. Entonces, en virtud del numeral punto 3 del artículo 93 del reglamento de privadas, se impone una obligación a la autoridad educativa de imponer las medidas correctivas que sean necesarias dentro del plazo máximo de 48 horas en los supuestos en los cuales nos encontremos ante establecimientos que no cuentan con la autorización de funcionamiento. ¿Y quién impone esta medida correctiva? El numeral 91.3 lo señala o lo establece de forma expresa, es la autoridad supervisora. Entonces, ante establecimientos que no cuentan con autorización de funcionamiento, ¿ya? La autoridad supervisora tiene la obligación de imponer las medidas correctivas necesarias dentro del plazo máximo de 48 horas. Entonces, esta es una exigencia que se encuentra en el reglamento de privadas ante casos de informalidad o casos en los cuales el establecimiento que no cuenta, o en los casos en los cuales se advierta un establecimiento que no cuente con autorización de funcionamiento. Ahí existe esa obligación de la autoridad supervisora de imponer las medidas correctivas en un plazo máximo de 48 horas desde realizadas las acciones de supervisión. Siguiente, por favor.
Pues bien, se va a mostrar un, un video, en el cual se va a advertir contextos, situaciones de informalidad educativa que precisamente vulneran, dañan o perjudican a los estudiantes, ¿no? Como habría precisado anteriormente, ¿no? Se afecta, por ejemplo, la informalidad puede afectar la vida, la integridad, la salud y seguridad del estudiante, y también afecta la trayectoria educativa del estudiante. Entonces, se va a pasar a proyectar un video de un caso concreto a efectos de que podamos analizarlo y podamos advertir qué medidas se pueden o se deben de aplicar a efectos de precisamente combatir la informalidad. Siguiente, por favor. Este es, o era, o nunca fue, el Colegio Inicial y Primario Pasitos Guadalupanos José y María, ubicado en el distrito de Caraballo, en Lima Norte. Tenían aulas para inicial de 3, 4 y 5 años, también para primaria. 83 pequeños iban a clases todos los días, hasta que los padres descubrieron que este colegio no tenía autorización para funcionar como tal. Tú vistes este sello, pero al final no aparece nada, no registros nada en la UGEL, nada, no. ¿Cómo se llama el colegio supuestamente? Se llama José María. ¿Y cómo firma abajo el sello? ¿Qué dice? Pasitos Guadalupanos José María. Así se llama el colegio. Según ellos lo ponen así. Ya lo borraron también, ¿ves? Yo pido al Ministerio de la Educación, a la UGEL, que venga y investigue a todos los colegios, en realidad. Porque no es dable de que digan, este es un colegio y nosotros confiados también venimos y acá inscribimos. Pero cuando uno ingresa este RUC en SUNAT, te sale como asistencia social sin alojamiento. O sea, no es el negocio. Y además las boletas físicas, SUNAT, preocúpense de esto porque... ¿Es manual? Sí, manual. Están evadiendo impuestos desde junio del 2022. Todas son electrónicas obligatoriamente. Pero además el RUC es con 10, significa que es una persona natural. Es una persona natural, ni siquiera es una persona jurídica. Este es un supuesto examen donde está el documento membretado Instituto Educativo Particular José y María. Examen bimestral inicial, segundo grado. Cuando revisamos todo esto, sí, hay notas, hay fecha, hay corrección. El problema es que no hay colegio. Las familias pagaban entre 100 y 250 soles mensuales a una cuenta bancaria personal y a cambio recibían estas boletas manuales en una época donde todo es digital. Fíjese en la parte superior del documento tributario. Figura el nombre del supuesto colegio, Pasitos Guadalupanos José y María. Pero el número de RUC le pertenece a una persona natural con negocio para el rubro de asistencia social sin alojamiento. Aquí ya hay una irregularidad que nadie advirtió. Se están perjudicando niños que ya han convivido más de medio año. Y ahora a buscar matrícula, a buscar todas esas cosas, como que nos afecta. ¿Esto le entregaron como libreta de nota? Claro, como libreta. ¿Y dónde está el sello de UGEL? No hay, pues no hay nada. La firma del colegio al menos. Por eso no hay, pues solo este sello. Esa es una libreta de notas. Por eso que ya uno piensa que ya ese colegio no está destafando. Muy bien. En este caso, como hemos advertido, es un caso un poco lamentable, ¿no? En el cual se advertiría de que estamos ante un establecimiento informal. ¿Por qué un establecimiento informal? Porque estaríamos ante una persona natural o jurídica que, sin contar con la autorización de funcionamiento del sector educación, está o estaría prestando servicios educativos. Entonces, este caso, incluso como se comentara en esta asistencia técnica, debemos tener en cuenta de que la informalidad, pues, precisamente genera consecuencias nocivas a la integridad del estudiante, puede generarlas, y también afecta la trayectoria educativa del estudiante. Entonces, en este caso, se afecta la trayectoria educativa del estudiante porque se está matriculando a estudiantes en un centro educativo que no cuenta con la autorización correspondiente. Entonces,
más allá de las implicancias, incluso de índole penal, que podría haber, lo cierto es que el sector de educación, a través de la intervención del UGEL, tiene las competencias para abordar este caso y aplicar aplicar las medidas que correspondan. En primer lugar, la UGEL, en este caso concreto, puede o debería realizar las acciones de supervisión que ameritan. Como indicáramos minutos atrás, la UGEL tiene la competencia de realizar acciones de supervisión. Entonces, se deben de realizar en casos similares acciones de supervisión a efectos pues de que se adviertan estos hechos o actos de informalidad que precisamente perjudican a la comunidad educativa, concretamente a los estudiantes. Ahora bien, como lo comentara, en estos casos en los cuales existen o se determinen la existencia de establecimientos que no cuentan con la autorización de funcionamiento, la autoridad supervisora tiene la obligación de imponer las medidas correctivas necesarias dentro del plazo máximo de 48 horas desde realizada la supervisión. Entonces, en primer lugar, se debe de realizar la acción de supervisión en casos similares como estos, y luego, en el plazo máximo de 48 horas desde realizada la supervisión, la autoridad supervisora tiene la obligación de imponer las medidas correctivas necesarias a efectos de cautelar la seguridad, la vida, la integridad y también la trayectoria educativa de los estudiantes. Entonces, la autoridad supervisora debe de imponer o debe aplicar las medidas correctivas pertinentes o correspondientes, que se encuentran precisamente estipuladas en el artículo 92 del reglamento de privadas. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del caso, en función al caso concreto, lo que debería de realizar la autoridad supervisora, luego de realizadas las acciones de supervisión, es precisamente proceder con la aplicación o imposición de las medidas correctivas. Por ejemplo, una medida correctiva, de acuerdo al caso, siempre teniendo en cuenta el caso que se podría aplicar, es, por ejemplo, el cierre inmediato del establecimiento a cargo de la persona natural o jurídica que ofrece o presta servicios educativos sin que cuente con la autorización de funcionamiento del sector de educación, ¿no? Y la idea es también de que se informe a los usuarios del servicio educativo en el plazo y la forma que la autoridad competente disponga sobre las medidas adoptadas para revertir los efectos negativos causados y para que también tomen conocimiento de que ese establecimiento educativo en el cual estudian sus hijos o los hijos de los padres de familia es un centro educativo que no cuenta con la autorización correspondiente y puedan los padres de familia también adoptar o tomar las medidas pertinentes que correspondan. Entonces, la idea central de este caso es que tengamos en consideración de que la UGEL es competente, en primer lugar, de realizar las acciones de supervisión, luego de aplicar las medidas correctivas correspondientes, sin perjuicio de que posteriormente, y de ser el caso, se inicie el procedimiento administrativo sancionador que devenga en la imposición de una sanción. Ello, repito, sin perjuicio de otras responsabilidades de naturaleza civil o penal que puedan existir. Pues bien, doy el pase a la abogada Marilyn Paxi a efectos de que continúe con lo que corresponda. Adelante, por favor, Marilyn. Ok, Marco, muchísimas gracias. Y recordarles nuevamente la asistencia. Recuerden que, como se dijo desde un inicio, tanto la asistencia como la encuesta están ligadas a la PPT que estamos presentando. Entonces, por favor, de los asistentes, de 196 asistentes que tenemos ahora en la charla, solo 105 han aplicado a la asistencia. Por ende, solamente esas personas van a poder descargar la PPT. Entonces, nuevamente se les requiere realizar el registro de la asistencia para que se le pueda considerar y puedan realizar la descarga posterior de la PPT.
Ok, como indicamos también inicialmente, vamos a realizar la dinámica de retroalimentación. Esto justamente para nosotros poder determinar el grado de entendimiento que han tenido ustedes respecto a la información que hemos proporcionado por parte de los expositores, ¿ok? Como les había indicado, son 5 preguntas, las cuales cuentan con alternativas y son específicamente del tema que hemos tratado el día de hoy. Las preguntas no son rebuscadas, son, como vuelvo a repetir, de la exposición que se ha hecho ahora, por eso se les solicitó que tomen la atención pertinente, ¿no? Sobre el tema. Asimismo, por favor, se les pide, ¿no? Que, que pueda, por favor, generar, ahora Diego nos va a apoyar con el cuestionario. Tienen, por favor, al lado del chat anclada ya el cuestionario. Por favor, nuevamente les pido que se registren y nos apoyen con el cumplimiento de la aplicación del cuestionario. Esto nos va a ayudar a hacer una retroalimentación de la información, ya que, como vuelvo a repetir, las preguntas están basadas en la charla de hoy. Entonces, les damos unos 15 minutos para que por favor puedan realizar la respuesta del cuestionario y nosotros inmediatamente hacemos la retroalimentación con las respuestas de dichas preguntas. ¿Ok? Nos encontramos en 15 minutitos. Ok, estimados, vamos a verificar las respuestas que ustedes nos han brindado respecto al cuestionario que corresponde a nuestra dinámica de retroalimentación, que justamente nos va a ayudar a refrescar la información que hemos brindado el día de hoy. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que ustedes han realizado es, en el sector de educación, ¿quién tiene la competencia para la supervisión de la informalidad? Y el 88.2 de 97, que corresponde a 97, respondieron correctamente. Se ha reiterado varias veces que es la UGEL la responsable de realizar la supervisión directa con las instituciones educativas privadas para no solamente ver o detectar informalidad, sino para cualquier tipo de infracción que esté establecida en el reglamento. Seguimos con el siguiente. La persona natural o jurídica que, sin contar con autorización de funcionamiento del sector de educación, presta servicios educativos es un establecimiento informal. Esa es la respuesta y corresponde a un 55.9%. Cabe recalcar que se indica establecimiento porque justamente no cuenta con la autorización de funcionamiento para que sea denominado como institución educativa. La institución educativa privada informal, como indicaron mis compañeros, es aquella que teniendo la autorización no cumple específicamente las características para las cuales han sido autorizados. ¿Ok? Esto puede ser un traslado, esto puede ser un cambio de repente de nombre o de repente prestar un servicio que no ha sido autorizado, ¿no? Como bien indicó mi compañera Gabriela, cuando determinó un ejemplo, indicó que justamente el colegio estaba autorizado para brindar el servicio a inicial, sin embargo, prestaba también primaria. ¿Ok? Pasamos a la tercera pregunta, que corresponde a ¿cuáles son las consecuencias de informalidad en la prestación del servicio de educación básica? A, afecta la integridad del estudiante y B, afecta la trayectoria educativa del estudiante. Bueno, en estos casos, el 97 de 113 respuestas, que corresponde al 85.8, respondieron correctamente. Ambos son consecuencias que afectan directamente al estudiante y justamente acarrean, ¿no? eh, una afectación tanto a la integridad del estudiante, puede ser un tema de salud, hasta mental, ¿no? Hasta la afectación a la trayectoria, porque generalmente pierden el año escolar o en todo caso no se puede brindar un certificado para poder postular a una educación en grado superior. Siguiente. Respecto a qué son las medidas correctivas.
¿ok? La primera alternativa son medidas administrativas destinadas a restablecer las cosas, situaciones alteradas por una conducta antijurídica o a su estado anterior, y también se pueden emitir dentro y fuera del procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, la respuesta correcta es la letra C. Entonces tenemos un 40% de 115 respuestas que han aplicado correctamente la respuesta. Seguimos con la última. Y respecto ante la detección de una persona natural o jurídica que presta servicio educativo de educación básica sin contar con la autorización de funcionamiento del sector educación, la autoridad supervisora del UGEL debe imponer las medidas correctivas dentro del plazo de 48 horas, realizar la supervisión, y eh, el 107 aplicaron como verdadero, siendo la respuesta correcta. En total, contamos, ¿no?, que la mayoría, ¿no?, casi más del 50%, ha entendido el objetivo de esta asistencia técnica, ¿no? Respecto a lo que es el objetivo de justamente apoyarlos a ustedes respecto a la información, de la importancia de la supervisión, de las obligaciones que justamente corresponden a las instituciones educativas respecto a la normativa que establece la ley de centros educativos privados, así como su reglamento. ¿Ok? Entonces, respecto a las respuestas que están consignándose en el chat, vamos a pasarle el micro a Gabriela para que pueda responder, ya que, como habíamos comentado en un inicio, las preguntas que se van a consignar en el chat son las que van a ser respondidas. Ok, Gaby, te paso la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Marilyn. Bien, iniciamos con la primera pregunta que tenemos en el balotario. César Pajuelo, buenos días. Una consulta. ¿Las academias universitarias tienen acceso a CICB en caso de violencia? No, porque el portal CICB está dirigido únicamente a instituciones educativas de educación básica. Bien. Tengo otra pregunta aquí. UGEL María Teresa. Buenos días. ¿Qué se puede hacer si la UGEL, al realizar acciones dirigidas a la reubicación de los estudiantes para garantizar la continuidad educativa, encuentra la oposición de los padres de familia que, aun sabiendo que la IE privada opera en condiciones de informalidad, se oponen al traslado de estudiantes a otra institución educativa? Bien. Bueno, muy importante tener presente que estas medidas correctivas se aplican directamente a la institución, ¿no? Ahora, el tema de la resistencia por parte de los padres de familia se deba precisamente al desconocimiento, uno, de las consecuencias que genera la informalidad propiamente, y otro también a las acciones que va a realizar la UGEL para poder ahí de repente no perjudicar la trayectoria educativa del estudiante, ¿no? Entendiéndose la trayectoria educativa del estudiante como la continuidad segura dentro de su nivel educativo, dentro de su grado, ¿no? Para que al final puedan cumplir con el egreso de sus competencias de manera general y, como dijo ya Marilyn anteriormente, también con la obtención de un certificado de estudios, ¿no? Entonces, de manera correcta. Entonces, cuando la UGEL emite esas medidas correctivas, siempre tiene que informar a los padres de familia de las consecuencias que van a generar esas medidas correctivas y también indicarles que posiblemente más allá de una reubicación, en el sentido estricto de repente a otro local, eso ahí habría que verlo. Lo correspondiente es que ustedes como mujer siempre tengan las vacantes disponibles que las instituciones educativas, a nivel general, tanto públicos como privados, disponen todavía dentro del año escolar, para que de esa forma ustedes como mujer le puedan indicar al padre de familia que cuentan con diferentes vacantes en diferentes instituciones, de manera que ellos puedan pues disponer de esas vacantes, ¿no? Entonces, ahí la labor de coordinación, de información, recae mucho en la UGEL. Ahora, recordemos que igual la medida correctiva que está dirigida a la institución educativa, pues también se puede utilizar el ejercicio de la fuerza pública, ¿no? Pero eso es a la institución educativa privada en concreto, ¿no? No a los padres de familia. Tengo otra pregunta aquí, es, ¿una institución educativa privada creada en un distrito puede funcionar como anexo entre
entre distrito o entre región. La pregunta es formulada por Ugel Amargo, Dofredo de T. Ayacucho. Bien, no, porque recordemos, ¿no? La institución educativa privada, cuando ha sido autorizada en su creación y para diferentes niveles, ha sido autorizada para que brinde servicio educativo en una determinada dirección, que es su local educativo. El simple hecho de que la institución se traslade, así sea al costado de ese local educativo que la autorizaron, igual es una institución educativa privada con un grado de informalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el local educativo que la UGEL o la DREGRE en su momento autorizaron, se entiende que cumple con las medidas de seguridad, se cumple con las medidas y requisitos y condiciones que este local educativo debe de tener. Entonces, igualmente, en este caso que nos ha planteado Godofredo, estamos ante una institución educativa privada con algún grado de informalidad. Bien, aquí tenemos otra pregunta. César López. Cuando una IE cambia la dirección de funcionamiento, ¿qué gestiones debe realizar para sustentar su nueva dirección? Bien, yo entiendo esto como que es el procedimiento que la institución educativa privada tiene que realizar, ¿no? Si es que va a desear trasladar su servicio educativo. En ese sentido, como lo indiqué al inicio de la asistencia técnica, nosotros tenemos un marco normativo y tenemos nuestro marco normativo de manera específica que regula IE privada, el cual es la Ley 26549 y su reglamento. Entonces, este procedimiento de traslado de servicio lo encontramos a nivel del reglamento, en el artículo 13, que nos indica los diferentes requisitos que debe de presentar la institución educativa privada ante el traslado del servicio educativo. Bien, este es el artículo 13. Y bien, esas son las preguntas que tengo asignadas. Marilyn, te cedo el paso para que puedas indicar al especialista siguiente, ¿no? Ya, a ver, gracias, Gabriela. Voy a continuar con las preguntas que me han sido asignadas. En primer lugar tenemos a José Carlos Sotelo Luna, del UGEL 6 de la DREL. Y su pregunta es la siguiente. En una UGEL de Lima Metropolitana, ¿en quién recae la función de autoridad supervisora? ¿Puede un supervisor ser autoridad supervisora? Empiezo por la segunda pregunta. Un supervisor no puede ser autoridad supervisora. Son sujetos que intervienen en las acciones de supervisión que tienen diferentes competencias. Y por ello es que el supervisor no puede o no podría ser al mismo tiempo pues, una autoridad supervisora. Luego, en cuanto a quién recae la función de autoridad supervisora en una UGEL de Lima Metropolitana, ahí debemos tener en cuenta el artículo 8 del reglamento de privadas, que precisamente incluso es aplicable a nivel nacional a todas las UGEL del país, que precisa de que la autoridad supervisora es el titular del órgano del UGEL sobre quien recae la función supervisora de la prestación del servicio educativo. Ahora bien, precisamente para saber quién es ese titular del órgano del UGEL sobre quien recae la función supervisora de la prestación del servicio educativo, debemos tener en cuenta la normativa interna que rige a cada una de las UGEL. Entonces, para saber o conocer quién es la autoridad supervisora en una determinada UGEL, ya sea de Lima Metropolitano e incluso al interior del país, debemos tener en consideración precisamente las normas internas que rigen o gobiernan a la UGEL a efectos justamente de saber o de conocer o determinar quién va a ser la autoridad supervisora. Pues bien, en el caso de Lima Metropolitana, por ejemplo, tenemos normativas internas que rigen tanto a la DREL como a la UGEL. Por ejemplo, tenemos la resolución directoral regional 4247-2015-DREL del año 2015, en el cual pues se aprueba determinadas disposiciones en las cuales precisamente se indica cada una de las unidades orgánicas o de los órganos que conforman tanto la distribución organizacional de la DREL como la distribución organizacional de la UGEL. Entonces, podemos tener en consideración dicha normativa a efectos de saber o de conocer la distribución de las funciones
y de las competencias y también de los órganos y de las unidades orgánicas, tanto de la DREL como del UGEL. Ahora bien, las acciones de supervisión son realizadas o son ejercidas por parte del UGEL. Entonces, la UGEL, dentro del UGEL se va a ubicar precisamente la autoridad supervisora, ¿ya? Ahora bien, en esta resolución directoral que yo les comento, se precisa que el área de supervisión y gestión del servicio educativo se encuentra conformada por 3 unidades orgánicas. Uno es el equipo de creaciones de instituciones educativas, otro es el equipo de supervisión a instituciones educativas y una tercera unidad orgánica es el equipo de soporte al servicio educativo. Entonces, el ASGESE, el área de supervisión y gestión del servicio educativo, está conformada por 3 unidades orgánicas. Entonces, una de sus unidades orgánicas precisamente es el equipo de supervisión a instituciones educativas privadas. Ahí debemos tener en consideración entonces las normas o las normativas internas que rigen a cada una de las UGEL, no solamente en Lima Metropolitana, sino a nivel nacional, a efectos de determinar sobre quién recae la función de la autoridad supervisora. Sigamos. La siguiente pregunta es de Jocelyn de la Cruz, de la DREL, y su pregunta es la siguiente. En la SUGEL de Lima Metropolitana, la función de supervisión recae sobre el ASGESE. En tal sentido, la autoridad supervisora sería el jefe del ASGESE. Si es así, también sería a su vez la autoridad instructora. Ello también está establecido en el reglamento. En tal sentido, el jefe del ASGESE haría las veces de autoridad supervisora y autoridad instructora. Consulta Jocelyn. En este caso debemos tener en cuenta de que, en efecto, en primer lugar, la autoridad instructora, la que se encarga, entre otras actividades, de iniciar el procedimiento administrativo sancionador, para el caso de Lima Metropolitana, es el titular del área de supervisión y gestión del servicio educativo, ASGESE. Entonces, el titular del ASGESE es la autoridad instructora. Pero como les comentara, en normativa interna que rige a la DREL y también a cada una de sus SUGEL, el ASGESE, el área de supervisión y gestión del servicio educativo, se encuentra conformada por 3 unidades orgánicas. Y una de las unidades orgánicas es precisamente el equipo de supervisión a instituciones educativas privadas. Entonces, debemos tener en consideración de que la autoridad supervisora y la autoridad instructora no pueden ser las mismas personas o los mismos sujetos procedimentales o sujetos de derechos, sino tienen que ser funcionarios distintos a efectos pues, de no vulnerar, por ejemplo, normativa o principios como la imparcialidad. Entonces, la autoridad instructora y la autoridad supervisora deben ser sujetos o personas distintas o autoridades distintas. Y debemos tener en cuenta, al menos en el caso de Lima Metropolitana, que el ASGESE, que el área de supervisión y gestión del servicio educativo, se encuentra conformada a su vez por 3 unidades orgánicas y que una de sus unidades orgánicas es el equipo de supervisión a instituciones educativas privadas. Entonces, el titular de la ASGESE siempre va a ser, en el caso de Lima Metropolitana, la autoridad instructora, ¿ya? Y justamente dentro del ASGESE hay 3 unidades orgánicas y dentro de esas 3 unidades orgánicas entonces se debería de encontrar la autoridad supervisora, o se debe encontrar la autoridad supervisora. Entonces, la idea es que, como les comentara anteriormente, se deba de tomar en consideración las normativas internas que rigen el actuar, el comportamiento de las DREL, de las DREGRE y de la SUGEL, a efectos de determinar quién es la autoridad supervisora y también, vale decir, quién es la autoridad instructora. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Vamos a la siguiente pregunta. Es de Arnold Nújar, dice. Arnold Nújar, de la UGEL Piura. Respecto a la medida cautelar de cierre, ocurrió que existía una institución educativa privada que no contaba con la autorización, tenía falencia en la infraestructura, no tenía servicios básicos y lo peor, que tenía visitas de cobradores de gota a gota
la UGEL hizo las gestiones para que sean trasladados a otra institución educativa privada, pero los padres de familia se oponían a ser trasladados. La pregunta es la siguiente: ¿esta medida puede ser ejecutada en cualquier momento del año escolar? Ahora bien, en casos o contextos de informalidad educativa, ya sea que estemos ante establecimientos informales o a una institución educativa privada con algún grado de informalidad, se deben de aplicar las medidas correctivas correspondientes a efectos precisamente de cautelar o de garantizar los derechos de los estudiantes, o no vulnerar incluso su integridad, su vida, su salud de los estudiantes, y también proteger la trayectoria educativa de los estudiantes. Entonces, valorando el caso concreto, considerando la casuística, la naturaleza del caso, el perjuicio que se podría generar a los estudiantes, la medida correctiva podría ser ejecutada inmediatamente. Y es más, como también precisara anteriormente, en casos en los cuales estemos ante establecimientos que no cuenten con la autorización de funcionamiento, ¿ya? La autoridad supervisora tiene la obligación de aplicar las medidas correctivas necesarias dentro del plazo máximo de 48 horas. Entonces, debemos tener en consideración ello, ¿no? Pero la idea es de que siempre se valore, se tenga en cuenta el caso concreto, y también que se proteja los derechos de los estudiantes. No solamente su trayectoria educativa, que es importante, sino también, incluso, y de ser el caso, la vida, la integridad, la seguridad del estudiante. Sigamos. La siguiente pregunta es de Jaime, no se precisa su apellido, ni de qué UGEL ODRE es. En una UGEL operativa, que no tiene especialista de supervisión y responsable de supervisión de instituciones educativas privadas, se le encarga a un especialista pedagógico, quien por sus funciones propias no puede atender a las instituciones educativas privadas. Además de que no puede supervisar debido a que no hay presupuesto para realizar. Lo que hay que hacer en estos casos, consulta Jaime. A ver, en primer lugar, debemos tener en consideración que el supervisor, de acuerdo al reglamento de instituciones educativas privadas, es el especialista de la UGEL o tercero autorizado para ejercer la función supervisora de la prestación del servicio de educación básica de gestión privada en representación de la autoridad de supervisión. Entonces, el supervisor debe contar con dicha autorización para que ejerza la función supervisora, ¿ya? Entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta ello, que precisamente lo establece el artículo 58 del reglamento de privadas, que define qué es lo que se debe entender por el supervisor. Ahora bien, la UGEL, en virtud pues de su autonomía de organización, en virtud del principio de autotutela, debe gestionar las condiciones o adecuar las condiciones a efectos precisamente de que se cuente con supervisor, justamente para que se proteja la educación de los estudiantes en la circunscripción correspondiente. Entonces, la UGEL tiene que realizar las gestiones correspondientes a efectos de que siempre cuente con uno o más supervisores en la UGEL en la que se encuentre, precisamente para garantizar derechos de los estudiantes. A ver, sigamos. Voy a ver si tengo más preguntas. A ver, Alexander Córdoba de la UGEL Urubamba comenta lo siguiente. Buenos días, pertenezco a la UGEL Urubamba y tengo conocimiento de que en el distrito de Chinchero existen instituciones informales que están prestando el servicio educativo sin tener la autorización respectiva, y la UGEL hasta ahora no aplicó ninguna corrección. A ver, en estos casos, pues, como ya se ha expuesto, existe una obligación de que ante establecimientos que no cuenten con la autorización de funcionamiento, la autoridad supervisora imponga
las medidas correctivas necesarias dentro del plazo máximo de 48 horas de realizada la supervisión. Entonces, en casos como estos, la UGEL, a través de la autoridad supervisora, tiene la competencia y también tiene la obligación de aplicar las medidas correctivas que ameriten. A ver, voy a ver si hay más preguntas para mí. A ver, una es de Alan Armando de la UGEL Ayabaca. Y es la siguiente. Si una institución educativa presta servicios en dirección diferente a la indicada en su resolución directoral, ¿qué acción se dispone inmediatamente? Ya, en este caso que plantea a Alan Armando de Luján Ayabaca, estaríamos en un supuesto en los cuales la institución educativa estaría prestando sus servicios educativos en un local no autorizado. Es decir, que la institución educativa cuenta con la autorización de funcionamiento para prestar el servicio en un local determinado y autorizado, pero por diferentes motivos presta sus servicios educativos en un local que no cuenta con la autorización. Entonces, en este caso estaríamos en un contexto, en una institución educativa con un grado de informalidad, en la medida que está prestando el servicio educativo en una ubicación en la cual no cuenta con la autorización correspondiente. Entonces, en estos casos, se tiene que promover a la institución educativa a efectos de que adecúe su comportamiento al vigente marco normativo, ya sea que preste sus servicios educativos en su local autorizado o que en el caso concreto solicite la institución educativa privada la autorización a la DRE o GRE correspondiente, la autorización de traslado de servicio educativo. ¿Para qué? Para que ese local educativo ya en adelante sí cuente con la autorización de funcionamiento, sin perjuicio de que ya sea la autoridad supervisora o la autoridad decisora puedan o apliquen las medidas correctivas que amerite el caso concreto. Muy bien. Hay otra pregunta de Jocelyn de la Cruz, y es la siguiente. Si una institución educativa privada fue inactivada hace unos años por no prestar servicio educativo varios años y ahora está prestando servicios educativos, se le ha vuelto a activar sus códigos modulares, pero se ha detectado que la resolución directoral que autoriza la reapertura es presuntamente falsa. A esa institución educativa se le debe dar tratamiento de institución educativa con informalidad o se le debe considerar como establecimiento informal. En este caso, entiendo que la institución educativa privada en un primer momento ha contado con la autorización de funcionamiento, ha dejado de prestar el servicio educativo, entiendo que habrá contado con una autorización de receso del servicio educativo y posteriormente ha prestado el servicio educativo a través de una resolución directoral que autoriza la reapertura, pero que se entiende que sería falsa, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una institución educativa privada con algún grado de informalidad, en la medida de que sí cuenta con la autorización de funcionamiento, pero la autorización de reapertura se entiende de que habría sido concedida a través de una resolución directoral presuntamente falsa. Entonces, sigamos, a ver. Si una institución educativa privada quiere abrir un nuevo local educativo adicional en otra dirección, ¿qué trámite se realiza? ¿Ampliación del local educativo o traslado de servicio educativo? ¿Cuál sería el trámite a realizar? Ya, en este caso debemos tener en consideración, la pregunta ha sido realizada por José Alejandro Vargas, de que el traslado de servicio implica de que la totalidad del servicio educativo o una parte de ellas va a ser brindado en otro local educativo que se encuentre dentro de la jurisdicción de la misma UGEL. ¿Ya? Mientras que la ampliación del local educativo implica de que la institución educativa privada va a seguir prestando sus servicios educativos en su local primigenio, pero por una cuestión de que cuenta con mayor demanda y quiere prestar el servicio a una mayor cantidad de estudiantes, va a ampliar su local educativo, como su propio nombre lo indica, a efectos de prestar el servicio a una mayor cantidad de estudiantes.
Entonces, debemos tener en cuenta esa diferencia que existe, ¿no? En el traslado del servicio educativo, todo el servicio educativo o una parte de ellas se presta en otro local educativo dentro de la jurisdicción de la UGEL competente, mientras que en la ampliación del local educativo se sigue prestando el servicio educativo en el local autorizado, pero se amplía la prestación del servicio a otro local educativo, a otra ubicación física, a otro establecimiento educativo, a otro local educativo autorizado. Entonces, esa es la diferencia que existe entre ambos, y dependiendo del caso concreto es que se va a solicitar ya sea el traslado de servicio educativo a la DRE o GRE o la ampliación del local educativo a la UGEL correspondiente o competente. A ver, voy a ver si hay más preguntas. Una consulta que realiza desde la UGEL Payasca, de la DRE Ancash, es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre especialista de supervisión y responsable de supervisión? Esa diferencia no existe en el reglamento de privadas. No hay una categoría denominada especialista de supervisión y otra categoría denominada responsable de supervisión. La idea es que se deba de tener en consideración de que existe una autoridad supervisora, que es el titular del órgano del UGEL sobre el cual recae la función supervisora, y el supervisor, que es el especialista del UGEL o tercero autorizado para ejercer la función supervisora de la prestación del servicio de educación básica de gestión privada. Entonces, esa diferenciación o esas categorías no existen en el reglamento de privadas. Ya, muy bien. Bueno, esas serían las preguntas que tengo a mi cargo. Quedo agradecido por la participación de cada uno de ustedes, por las consultas que han realizado. Doy el pase a la especialista legal Marilyn Paxi, a efectos de que culmine con la presente asistencia técnica. Muchas gracias. Ok, estimados, muchas gracias por sus preguntas. Hemos respondido a las preguntas que están relacionadas con el tema de la charla. Hay algunas que que no cuentan o no están relacionadas, es por eso que esas se han obviado. Ok, respecto a la PPT, en estos momentos eh, han vuelto a colgar el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción. Ambos enlaces tienen que aplicarse para que puedan descargarse la PPT. Justo ahí está diciendo, al finalizar, encontrar el link de la PPT para descargar. ¿Ok? Entonces, apliquen la asistencia, posterior aplican la encuesta de satisfacción y culminando la encuesta de satisfacción van a poder descargar la PPT de la reunión de hoy. La PPT de la AT anterior ha sido también en el mismo sentido, proporcionada bajo el registro de asistencia y la cuenta de satisfacción. ¿Ok? Entonces, estimados, les agradeceré ahora que todos podamos prender nuestras cámaras para poder tomar una foto grupal. Ok, muchísimas gracias a Diego, muchísimas gracias Paquita, que son justamente encargados del área de IFOCA que nos apoyan para poder llegar a cada uno de ustedes y poder brindar la información que hemos hecho llegar el día de hoy. Esperamos volverlos a encontrar en una próxima asistencia técnica y igual cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Esperamos que la información les haya servido mucho el día de hoy. Gracias por su participación. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.